No restringe, esto es un tema que vino tomando color y calentando durante toda la semana, finalmente tiene un formato al parecer. El gobierno restringe los vuelos al exterior en un intento por frenar el ingreso de las nuevas cepas que amenazan con precipitar finalmente una segunda ola posiblemente más dura, más difícil. Y hoy además se define la prórroga del DISPO, como decíamos. Se descartó el cierre total de fronteras, eso es concreto, pero sí hay reducciones de vuelos a países, a Brasil, a Europa y a los Estados Unidos, reducciones de vuelos en un 20%, y tenemos Chile, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador con reducciones de un 30%. Hay muchas preguntas para hacerle a Florencia Cariñano, que es directora nacional de Migraciones. Florencia, mucho gusto. Gonzalo Sánchez, en La Nata Sin Filtro. Hola Gonzalo, hola a todos los que están ahí, ¿cómo están? ¿Cómo va, Florencia? Bueno, un poco tratar de entender las razones de cómo se organizan estas restricciones. ¿Por qué 20% Brasil, Europa, Estados Unidos y 30% a menos de vuelos a Chile, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador? Les cuento igual que el DNU salió ayer a la tarde, ya está publicado, sí. Ya en el boletín oficial, sí. Porque escuché que decían que iba a salir hoy, salió ayer a última hora, está publicado, ya están tomadas las medidas. De todas maneras faltan que organismos como Migraciones, ANAC, tomemos las disposiciones y podamos regular cada uno nuestra área. Claro. En concreto, siempre se generan estas reuniones convocadas por el jefe de gabinete, que es el que coordina todo el comité toca los temas de frontera, digamos. Salud lo que hace siempre es exponer los números que vos expusiste internos, sí, pero también, además, los números de los países con los cuales nosotros tenemos vinculación, ya sea países limítrofes o vinculación aerocomercial. Entonces, la gran preocupación hoy del Ministerio de Salud es la cepa de Manaos, por lo que vemos todos en la televisión, que Brasil está básicamente explotado en su sistema sanitario, que hay cantidades de muerte, la OMS declaró zona de desastre a Brasil, etcétera, etcétera. Sí. Nosotros a partir del 25 de diciembre lo que hicimos fue cerrar la frontera terrestre. Hoy Argentina tiene toda su frontera terrestre con los países limítrofes cerradas para el ingreso de personas. Además, recordemos que Argentina solamente hoy pueden ingresar argentinos y residentes argentinos. Está prohibido el turismo y los extranjeros solo pueden hacerlo con autorización previa de migraciones por motivos laborales o de reunificación familiar. No puedo cruzar a Brasil si voy en auto por Misiones. No, podés irte, porque nosotros no podemos restringirte la libertad de que vos salgas del país. Claro. Pero si vas a firmar una declaración jurada, diciendo que vos sos consciente de que no vas a poder ingresar por vía terrestre y que el único corredor seguro hoy es Ezeiza. Bien. Entonces, argentinos y residentes ingresan y egresan por Ezeiza. No hay otro. No hay otra. No hay otra, es el corredor seguro Ezeiza, y con Uruguay, Buquebus, y si se abre otra línea comercial, que seguramente va a estar abriendo en los próximos días, también, pero porque Uruguay suspendió los vuelos con Argentina. Entonces, está bien que lo vayas así desglosando, así vamos tomando nota para que quede clara la información, porque con estos temas siempre se empieza a confundir el asunto, ¿no? Por eso, argentinos y residentes entran. Extranjeros con autorización de migraciones. ¿Qué motivo tiene un extranjero para entrar hoy? Tiene que alguna empresa argentina que necesite técnicos que vengan a arreglar o cuestiones laborales, pero siempre tiene que ser requerido por alguien de Argentina que diga: necesito que esta persona ingrese, y se lo solicite a Migraciones y exponga el motivo por el cual tiene que ingresar ese extranjero. El extranjero va a poder hacerlo a través de Ezeiza, llenando la declaración jurada, adjuntando PCR negativo, y el extranjero, a diferencia del argentino, va a tener que adjuntar un seguro COVID. ¿Sí? Que es el seguro médico que lo va a cubrir en Argentina en caso de que lo agarre COVID. Después, en esta nueva resolución que se ha tomado, que ha salido en el boletín oficial, lo que se ha hecho es generar una reducción aún mayor de vuelos. Recordemos que el 25 de diciembre, además de cerrar las fronteras terrestres, empezamos a hacer una reducción de vuelos hacia las zonas donde hay circulación comunitaria de cepas que todavía no hay circulación comunitaria en Argentina. Florencia, disculpame que te interrumpa, pero acá dice que hay una reducción de 20% de vuelos a Brasil y reducción de 30% de vuelos a Chile. ¿No es al revés? ¿No tendría que ser más reducción a Brasil? Brasil estaba en un 50% y con esto queda en un 70% de vuelos, la reducción. Entonces, Brasil... Eso no estaba claro, Claro, en diciembre, cuando yo les conté que empezamos con la reducción de vuelos, había hecho una reducción del 50%, ahora queda en un 70%. Estados Unidos había un 30% y ahora queda en un 40%.
y se agregan destinos como México, bueno, Europa, que también queda en un 30% la reducción, y se agregan destinos claves que para nosotros, por ejemplo, Ecuador, Chile, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, ya lo mencioné, son lugares muchas veces, Panamá y Chile y Perú y Colombia, donde los argentinos hacen lo que se le llama en la jerga aeroportuaria hub, o sea, hacen escala. Entonces, son lugares donde de ahí los argentinos se triangulan. Si nosotros cerramos Brasil totalmente y hay un argentino que quiera viajar, nos va a triangular, va a ir por otro lado y va a llegar. O sea, que tampoco sirve de nada, y además no sirve de nada porque hoy tenemos 7.500 argentinos aún en Brasil que se fueron y no volvieron. Entonces no podemos dejarlos varados. Tenemos que hacer que ingresen con el PCR, y sobre todo lo que se va a hacer es un control estricto de la cuarentena. En esto se ha profundizado mucho en conversaciones con las provincias, que son las que tienen que controlar la cuarentena. Migraciones, hoy vos pones tu pasaporte en Ezeiza, estás entrando y le aparece en un tablero que tenemos compartido con la provincia que Florencia está ingresando y declaró que va a hacer la cuarentena a Santa Fe, y el gobierno de Santa Fe sabe que yo voy para allá. Entonces, las tienen que controlar. ¿Por qué? Por la simple razón que el PCR no es 100% efectivo. Y esto nos ha contado Salud. Los casos en donde hubo una persona que ingresó con la cepa británica, había hecho PCR al salir, PCR al entrar, y a los 4 días recién empezó con síntomas. Entonces la cuarentena es fundamental por el simple hecho de que es lo único que nos va a evitar que esa persona, si vino con una cepa y a lo mejor es asintomática, no la disperse por todos lados. Sí, Cariñano, ¿qué tal? Soy Jessica Bossi. Primero quería hacer una aclaración, que lo que se publicó anoche es la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre y en lo del DISPO se está analizando hoy la prórroga, que no tendría mayores cambios. Esto por lo que dije antes, pero lo que le quería preguntar es lo siguiente. ¿Por qué se descartó el cierre total con Brasil? A ver, primero, lo que vos dijiste, la DA que va a sacar el jefe de gabinete se va a producir hoy. El DNU salió ayer. El DNU le da herramientas a Migraciones y a ANAC ya a tomar medidas en la reducción de vuelos, etcétera. Sí. Nosotros son disposiciones internas que cada organismo, de acuerdo al DNU que salió ayer, se van a tomar. El cierre total de fronteras habría que preguntarle, a ver, nosotros lo estuvimos conversando con Salud, y la verdad es que nosotros no, en el momento en el que estamos hoy hay muchos argentinos afuera. Nosotros, como vuelvo a decir, las medidas que vamos tomando son progresivas. Entonces, hicimos una reducción en diciembre, cerramos fronteras terrestres en diciembre, ahora volvemos a reducir la cantidad de vuelos y vamos a hacer un control estricto de cuarentena. Nosotros queremos evitar por todos los medios perjudicar a los argentinos que tengan que salir, perjudicar la normalidad, tratar de continuar. Aparte de que hay un tema comercial también de las aerolíneas. Muchas aerolíneas tienen planificado, vendido vuelos, hay toda una actividad económica detrás del sector aerocomercial, de gente que necesita salir por motivos esenciales. Es muy engorroso, no podemos volver a marzo del año pasado, cuando todo se suspendió y el aeropuerto de Ezeiza quedó cerrado, cuando tenemos ya una experiencia previa de 1 año y las condiciones todavía nos permiten que con los controles que estamos haciendo de temperatura, de PCR, de declaración previa, de control estricto de la cuarentena, podamos, y hacerlo sobre todo entender a los argentinos, y esto es fundamental, de que si no hay algo esencial, no tienen que viajar, tienen que posponer el viaje. Nosotros lo principal que queremos hacer es que los chicos vayan al colegio, que la actividad económica vuelva a reactivarse, y necesitamos de fronteras en algún punto abiertas, porque no podemos aislarlo del mundo y no podemos dejar a la cantidad de argentinos que se fueron de vacaciones afuera aislados. O sea que completamente descartado, no le está dando relevancia a la posibilidad de un cierre con Brasil desde el punto de vista epidemiológico. Eso no... A ver, eso hay que preguntárselo primero al Ministerio de Salud. Lo que el DNU nos da a nosotros es la herramienta de que si Salud en 2 semanas ve que los números han empeorado muchísimo, nosotros con este DNU tenemos las herramientas. Yo saco una disposición y cierro Ezeiza, cierro, y así cada organismo puede tener el margen jurídico para hacerlo de ser necesario. Esto se evalúa todas las semanas. O sea, hoy vamos a tratar de hacerles entender a los argentinos: no viajen, vuelvan, vamos a controlar la cuarentena, vamos a reducir aún más los vuelos. Si vemos que estas medidas progresivas que se están tomando no funcionan, seguramente se van a tomar otras medidas.
Claro. Cariñano, Marina Calabro la saluda. ¿Cómo le va? Marina, ¿cómo estás? está? Usted recién hizo mucho hincapié, reiteradas veces, de esta idea del control estricto de la cuarentena. Entiendo que depende de cada jurisdicción y que la excede en su ámbito de competencia, pero ¿qué se puede hacer para controlar estrictamente una cuarentena más allá de apelar a la responsabilidad ciudadana? Bueno, yo sé que Salud está teniendo conversaciones con organismos internacionales para que puedan también colaborar con nosotros en esto del control. Se estarán seguramente firmando convenios, etcétera, con algún organismo internacional que tenga experiencia en esto, que ya lo ha hecho en otros países. Pero sobre todo las provincias tienen que poner sus fuerzas de seguridad a disposición para hacer lo mismo que se hizo, ¿se acuerdan? En marzo, que había un control absoluto de todo, y bueno, y se ha relajado un poco porque los números nos fueron acompañando, porque apelamos a la responsabilidad individual de cada uno, pero bueno, en este contexto tenemos que volver a apelar seguramente a las fuerzas de seguridad provinciales y federales, con alguna organización internacional que pueda llegar a ayudarnos en esto, y controlar a cada uno de los argentinos que vuelve, si efectivamente está haciendo o no los 7 días, y sobre todo aquellos que vienen de países de extremo riesgo, como es hoy Brasil. Claro, claro. Cariñano, hay algo que es el contrapunto de todo lo que usted está planteando, que es interesante, por supuesto, que también es al mismo tiempo un golpazo para las agencias de turismo, para la industria turística y para las aerolíneas también. Digo, entendemos que es una situación crítica sanitaria, pero también se escuchaba esta semana de distintos sectores planteos que tenían que ver con no cancelar por completo la actividad, los viajes y demás. ¿Sintieron esa presión? ¿Tuvieron ese contrapunto, esa discusión? Eso es un tema básicamente de ANAC, que es la que regula las aerolíneas. Sí. Por supuesto que lo plantearon, y plantearon la necesidad de, por eso mismo, ser graduales en esto, para tratar de perjudicar lo menos posible a estos sectores que necesitamos que viajen a Argentina aerolíneas y que necesitamos que sigan existiendo. Por eso mismo estamos tratando de hacerlo en este sentido. No vamos a cancelar todos los vuelos, vamos a tratar de que cuando se permita volver a aumentar cantidades de vuelos. Nadie quiere que se vayan las aerolíneas del país, pero no es solamente en Argentina. Ustedes tengan en cuenta Francia. Francia está cerrado para entrada y salida. Sí, está cerrado Francia. Totalmente cerrado, bloqueado. No puede salir ningún francés ni entrar si no esgrime un motivo esencial. Y bueno, las aerolíneas están viendo que no es que pasa solo en Argentina, pasa en todos lados. Digo, y aquellos países que no tomaron ningún tipo de medida, Brasil, las aerolíneas, el turismo, Brasil no fue nadie este verano. O sea, más allá de los argentinos que se animaron, a lo que Brasil recibe de cantidad de turismo mundial, es un golpe fuertísimo para las aerolíneas. Nosotros lo hemos hablado, porque nosotros tenemos mucha relación con las aerolíneas, y ellos entienden que van a tardar 2 o 3 años en recuperar la confianza incluso de la gente en que se anime a volver a viajar. Pero bueno, los estados tienen que tomar medidas, y nosotros en este momento, donde estamos vacunando, donde queremos que los chicos están en el colegio, claro, porque por fin lo logramos, fueron al colegio. La gente está volviendo algunos a trabajar, vemos que hay gente en la calle. Tenemos que lograr la normalidad interna nosotros. No podemos permitir que venga una persona con la cepa esta y se vaya todo al desastre y tengamos que cerrar el colegio. Lo principal es que nosotros tengamos una vida normal adentro. Lo otro lo vamos regulando. Cariñano, buenos días. Rolando Barbano la saluda. ¿Cómo estás? Le quería preguntar por la política migratoria con respecto a Paraguay, en particular con Formosa. Si se puede entrar desde Paraguay a la Argentina por Formosa, o si Migraciones pone algún tipo de restricciones. La frontera terrestre con Paraguay y Bolivia está cerrada desde marzo del año pasado. O sea, no se puede cruzar de Paraguay hacia Formosa, por ejemplo. Le pregunto porque usted sabrá que Clorinda ha tenido un conflicto enorme. Hay camioneros que han estado varados 115 días, 120 días, que para los habitantes de Formosa prácticamente no se puede entrar y salir de la provincia ni siquiera. Por eso le preguntaba cuál es la política migratoria respecto Te cuento, Formosa. A ver, el tema de comercio internacional estuvo siempre abierto. Los 237 pasos fronterizos que tiene Migraciones están abiertos desde marzo del año pasado para el comercio internacional. Eso no se vio afectado. De hecho, ellos tienen un protocolo aparte con postas sanitarias, lugares donde pueden parar, etcétera, etcétera, medidas de sanitarias aparte. Hay un protocolo para los camioneros internacionales. Pero eso esa parte en Formosa que para el resto del país. También. No.
el comercio internacional es igual para todos, vengan de donde vengan. Los camioneros que transportan comercio internacional, mercaderías internacionales, tienen el mismo protocolo. Las fronteras para ellos estuvieron abiertas siempre. Las fronteras para las personas argentinas que quieran cruzar a Paraguay o de Paraguay acá están cerradas desde marzo del año pasado. ¿Y eso por qué es? Porque es una decisión que hemos tomado cuando se tomaron la decisión de abrir algunos pasos internacionales para poder repatriar argentinos. Lo que se hizo fue abrir 2 o 3 pasos, y ni el límite con Formosa, con Bolivia, ni con Paraguay fue un límite que estuvo abierto porque no teníamos las medidas de sanidad, o el Ministerio de Salud entendía que no había medidas suficientes del otro lado como para permitir que esto se pase, ni tampoco tantos argentinos varados del otro lado. No, se lo pregunto porque desde Paraguay ya noticia que la Cancillería paraguaya está haciendo reclamos a Gildo Infran en particular, porque no hay forma de mantener una relación fluida de tránsito de personas y de tránsito comercial entre Formosa y el límite, por supuesto, con Paraguay, que son... No hay problema. Comercial no hay problema, yo te puedo decir la cantidad de transporte comercial si después busco las estadísticas, que pasa diariamente. El transporte comercial nunca se había afectado con ningún país limítrofe. Pero las personas, digamos, de a pie no pueden cruzar, no se puede ir... No se puede cruzar, salvo excepciones que tienen que generarlas en el consulado. Estamos hablando de argentinos que vivan allá o de extranjeros que necesiten pasar. Tienen que pasar previamente por el consulado, explicar el motivo, y hemos autorizado mucha gente a pasar porque tenía motivos fundados, pero con autorización previa. Pero no es demasiado estricto, digo, porque Brasil estamos viendo que Brasil está en llamas con el coronavirus y hay vuelos. Ahora con Paraguay, que tiene mucho comercio, para la gente de Formosa lo digo porque es la forma de subsistencia, y está cerrada desde el año pasado la frontera. Pero el comercio no está cerrado con Paraguay. Está bien, pero digo, y el tránsito de personas que cruzan con mercaderías, caminando, son las situaciones que viene contando la prensa de lo que ocurre en Formosa, por eso se las planteo, Florencia, porque da la sensación de que Formosa tiene una legislación distinta a la del resto de la Argentina. No, pero no es solo Formosa, es Misiones también, que tiene frontera y tampoco está abierta. Digo, nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora, teniendo en cuenta esto que vos decís, vamos a habilitar el tránsito vecinal fronterizo en aquellas comunidades donde lo que separa, sí, por eso lo que separa a un país de otro es una calle. En muchos lugares lo que separa es una vereda. Y es prácticamente imposible. Digo, yo estuve hace poco en la Quiaca, Villazón, así es. y es los chicos cruzan, van de un lado. El intendente me decía, yo tengo la gente, mis empleados municipales que viven del otro lado, mi mamá vive del otro lado, hay chicos que vienen del colegio de este lado, hay gente que se atiende del otro lado. Entonces estamos haciendo, y este DNU que salió ayer nos habilita a Migraciones y a Salud. Nosotros vamos a censar poblaciones de los dos lados, vamos a saber quiénes son exactamente los que viven de un lado y del otro, y hacer como una burbuja, para que esa gente no se vea perjudicada. Por ejemplo, también en Uruguay y en Salto Concordia hay gente que nos dice, yo tengo el negocio del otro lado, mi negocio lo tengo que ir a abrir y no puedo cruzar. Entonces, con las medidas sanitarias, si nosotros logramos que los países vecinos nos hagan un protocolo, porque nosotros ya lo tenemos hecho, de cómo se va a hacer cuando se detecta un caso de un lado y del otro, y Migraciones tiene censada la población de un lado y del otro, vamos a poder empezar con estas experiencias del tránsito vecinal fronterizo para que no se vean perjudicadas. Le quería preguntar, ¿Gildo Infran está de acuerdo con esto? Porque lo que venimos viendo de Formosa es que hay un cierre absoluto, incluso a la frontera interna. Bueno, anoche usted lo habrá visto, quizás el informe en Telenoche de nuestra compañera Paula Bernini mostrando embarazadas que se esconden en el monte para que no las separen de sus hijos. Digo, con esa realidad de Formosa, ¿usted cree que se va a poder realmente abrir la frontera de nuestro país? Nosotros vamos a proponerles a todos los gobernadores que ellos nos indiquen cuáles son los lugares donde, y nosotros igual lo sabemos porque tenemos puestos de frontera ahí, que es esencial que haya una burbuja entre los dos lugares porque la vida de las comunidades está unida. Vamos a ponernos a hablar con cada uno de los gobernadores, vamos a mostrarles cuáles son los protocolos nuestros. Necesitamos de la contraparte del otro país. Por ejemplo, Paraguay no presentó ningún protocolo, entonces tendríamos que empezar a hablar con ellos para que nos presenten un protocolo. Y después ver qué hace cada gobernador con la forma en que controlan a las personas que tienen en cuarentena, ¿no? Porque si en Formosa hacen una cosa y en Misiones hacen otra, empiezan a aparecer historias dramáticas.
¿no? Por eso lo bueno es que este DNU que acaba de salir nos habilita a poder empezar a planificar el tránsito vecinal fronterizo de muchas comunidades que están unidas. Claro, eso es un desafío. Hay que ver si empezar a hacer legal el paso de un lado y del otro, porque los separa una calle y tenemos que resolverlo. Entonces, nosotros ya tenemos una experiencia con La Quiaca Villazón. Por el lado argentino tenemos todo censado La Quiaca, tenemos todos los protocolos de salud. Estamos esperando del lado boliviano que nos den el censo. Lo venimos haciendo desde diciembre y todavía no lo hemos logrado. Esperamos que poder hacerlo, que el lado boliviano nos acerque todo esto y así hacerlo con diferentes comunidades que entendemos que hay una vida en común. Bien, bien. Cariñano, muchas gracias. Gracias a ustedes. Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, a propósito de las restricciones que se vienen para salir y entrar del país. Acá me dice Eduardo López, que nos está escuchando, ya es un amigo de la mesa, ¿no, Eduardo? Sí, lo queremos. El infectólogo, Eduardo López. Dice, estimado, si no se controla la cuarentena post-llegada, es lo que preguntabas vos, Calá. Sí. Si no se controla la cuarentena post-llegada, la medida no es completa. Claro. Y el tema es cómo se controla. El tema es cómo, claro. Es apelar a la buena voluntad y la responsabilidad ciudadana, que está bien, En mi experiencia, Gonza, el control que se venía haciendo era, con suerte, te llamaba alguien por teléfono al quinto día de llegada al país y te decía, hola, ¿usted está cumpliendo la cuarentena? Sí, le decías vos, sentado en un bar de Recoleta. Ibas a la verdulería a comprar naranja. Sin embargo, en Capital lo que se había hecho en el arranque, ¿te acordás, Rolo? Eran los hoteles. Sí, pero no se están usando a full. Sí, eso rápidamente pasó. En todo caso habría que volver a eso. Bueno, lo que marcó Cariñano, que es la línea del gobierno y que llama la atención, es la contracara de lo que fue el año pasado. Ahora es apertura y esto que estuvo bajo la mesa, no bajo la mesa, la expresión de Sarlo, sobre la mesa. Se puso de moda de discutir el cierre de fronteras. Bueno, se descartó por obvias razones de que el gobierno este año, más allá de segunda ola, contagiosidad, tercera ola, lo que fuera, no quiere cerrar. Pero, escúchame, el mundo va a estar vacunado, nosotros no, y vamos a cerrar la frontera. Para que nos favor al mundo, en realidad. Porque, digo, no, pero y aparte, la idea es que el virus baja con una valija de los aeropuertos, o sea, ya pasó por todos lados, de todas las maneras posibles. No, acá lo concreto es acá lo que es dramático es la cepa brasilera, que en el hospital de clínicas... Pero la idea de que Estados Unidos, que está vacunando a todo el mundo, que va a tener la inmunidad del rebaño en 3 meses y se bajan los vuelos a Estados Unidos. No, el tema es si Estados Unidos quiere que vos entres. Bueno,